Muy buenos días. Voy a hablarles de la lengua hindi, una de las más importantes del mundo, pese a que no haya tenido excesiva difusión internacionalmente, por algunas razones que luego veremos, pero que es interesantísima desde el punto de vista de su elevado nivel y también por la cantidad de gente que la habla. Estamos hablando de una lengua que es la lengua nativa de 470-480 millones de personas, pero otro número, que sería el doble, son los que la conocen como segunda lengua, los que la han aprendido en el colegio y directamente los que la manejan. Con lo cual estaríamos hablando de la tercera lengua en el mundo, después del chino mandarín y del inglés, en número de hablantes. La palabra que utilizamos, hindi, igual que hindú, son palabras que derivan del valle del Indo, el río antiguo Sindhu, que quedó convertido en hindú, y de ahí se ha derivado todo lo que tiene que ver con la lengua, con la cultura e incluso con la religión y la filosofía de los llamados hindúes, ¿verdad? Otros nombres que recibe esta lengua, por ejemplo, son el de hindustani, es una forma mucho más coloquial, y se ha llegado a establecer una diferenciación entre lo que es hindi y lo que es hindustani. Realmente es la misma lengua hablada en distintos niveles de perfección. El hindustani sería la lengua normal, la lengua coloquial que se habla por toda la península indo-gangetica, y el hindi, a veces denominado también Shuddh Hindi, hindi puro, sería una versión culta en la que abundan pues, las palabras sánscritizadas y las expresiones más elevadas de la lengua. Por supuesto, dentro del hindustani tenemos también lo que se denomina el Khari Boli, pues sería la lengua común, la lengua coloquial, y estas son las formas en las que se conoce a este idioma. Bien, es una lengua indoeuropea, deriva directamente del sánscrito. Tenemos en la India la lengua sánscrita. Sans significa bien, krit, hecho, sánscrito significa bien hecho, y tenemos también los que se denominan prácritos, que son las lenguas naturales, las lenguas que salen de la naturaleza. Estaríamos haciendo una diferenciación entre un lenguaje muy culto y un lenguaje más coloquial, pero que todos los indios conocen. Otras lenguas sanscríticas, hermanas del hindi, por lo tanto, serían el bengalí, el panjabi, el gujarati, el marathi, de la misma manera que el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, son lenguas latinas porque derivan del latín. Tenemos entonces el latín, el griego, el sánscrito en el mismo plano, y las lenguas derivadas de estas serían lenguas primas, por así decirlo. Dicho de otra manera, aunque no lo parezca, el castellano y el hindi tienen unos vínculos interesantes, tienen muchas raíces comunes y sobre todo tienen en la manera de desarrollar el discurso una forma muy semejante de pensar, distinta de la que puede ser la de los pueblos germánicos o la de los pueblos semitas. El hindi es una lengua nacional en la India junto con el inglés y junto con otras 22 lenguas oficiales. De todas las lenguas sanscríticas es la más perfecta, la que más se ha desarrollado y, lógicamente, la que funciona como lengua puente. Quiere decir, conociendo el hindi es mucho más fácil aprender otra lengua de la India, y entonces, porque es el hindi la lengua que está más cerca de todas, por así decirlo. Es una lengua vernácula para la mayor parte de los estados del norte de la India y una lengua aprendida para los estados del sur, en el que hay otras lenguas que no son de origen sanscrítico, que son las lenguas drávidicas. Otra característica, hemos de decir, es que existe una lengua paralela, que es la lengua oficial de Pakistán, el urdu, que es básicamente el mismo hindi, con un contenido de sustantivos, adjetivos, adverbios que vienen del árabe o que vienen del persa. Pero sigue siendo la misma lengua en lo referente a la construcción de la frase, en lo referente a los verbos, en lo referente a las posposiciones, pronombres, conjunciones, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que el urdu y el hindi, aunque están clasificadas como lenguas distintas,
son básicamente la misma y la diferencia consiste en el mayor o menor número de arabismos y persianismos introducidos y en el hecho de que el urdu se escribe con los caracteres aljamiados del árabe, mientras que el hindi tiene su propio alfabeto. El alfabeto del hindi, que se denomina Devanagari, Dev, dioses, Nagari, ciudad, la ciudad de los dioses, es un alfabeto muy complejo, es un alfabeto muy perfecto, en el que se pueden transcribir todo tipo de sonidos de otras lenguas, y es un alfabeto realmente bello, que se ha empleado también como motivo ornamental, de la misma manera que la escritura aljamiada se ha empleado. Este alfabeto consta de 13 vocales y de 37 consonantes completas y otras 37 medias consonantes. Ya digo que pueden hacerse con ellos todas las combinaciones lingüísticas y fonéticas necesarias, por lo cual es un alfabeto realmente complicado de emplear y que admite diversas formas, puesto que en él se incluyen todavía algunas formas antiguas, algunas grafías antiguas que es frecuente encontrar en los libros de filosofía o en los libros técnicos. Entonces, esto es uno de los mejores aspectos por su perfección de la lengua, pero también, obviamente, uno de los más difíciles de aprender para los que intentan acercarse al hindi. Bien, hemos de decir que el hindi deriva del sánscrito, pero tiene, ya he dicho, un alto contenido de palabras en árabe y en persa. No tantas como el urdu, pero sí las suficientes para crear una amplia serie de sinónimos y para enriquecer la lengua de esa manera. Los sonidos que vienen del árabe, del persa, pues son, por ejemplo, el sonido de la ja, el sonido de la ka, el sonido de la za y el sonido de la fa, que son letras que no existían en el sánscrito y que se han venido incorporando. Dicho de otra manera, pese a la perfección del sánscrito en su momento, la lengua hindi, derivada de él, tiene una mayor variedad de pronunciación, puesto que ha incluido 5 o 6 sonidos distintos que han venido desde fuera. La lengua tiene, por supuesto, una proyección internacional limitada, debido al hecho de que el inglés es otra de las lenguas nacionales de la India, con lo cual gran parte del comercio, gran parte de los tratos protocolarios con otros países y gran parte de la información que desde la India se da al mundo, pues se hace en inglés, ya que se tiene esa posibilidad. Con lo cual el hindi, aunque goza de gran predicamento dentro del mundo indio, pues ha tenido menos difusión en el mundo internacional. Estamos hablando de la riqueza de la lengua. El sánscrito ha dado al hindi muchas posibilidades y el hindi, por decirlo así, las ha aprovechado. A partir del siglo VII de nuestra era, ya el hindi empieza a desarrollarse, ya por el año 1000, la lengua está prácticamente cristalizada y empieza ya a producir una serie de obras literarias de importancia. He hablado de la amplitud del léxico del hindi, voy a entrar un poco en detalle. Tenemos palabras sánscritas que quedan en hindi tal como son, por ejemplo, la palabra nam, que significa nombre. Tenemos también palabras que han derivado en dos. De una palabra sánscrita, el hindi hace dos palabras. Mantiene la palabra sánscrita como forma culta y luego tiene una palabra más coloquial. Por ejemplo, la palabra surya, que significa el sol, queda como un cultismo en el hindi y al mismo tiempo crea la palabra surat, que sería una deformación, una simplificación de la lengua. Y al tener estos dos sinónimos, pues podemos hacer muchos más juegos según en qué nivel de lengua estemos expresándonos y según el tema que tratemos. En una descripción geográfica, en un folleto turístico, se podría hablar del sol con la palabra Suraj, pero si estuviéramos hablando de un mito religioso, pues entonces utilizaríamos la palabra Surya para darle un nivel más alto. ¿Qué quiere decir? Que estamos empleando
las palabras sánscriticas, las derivadas directamente del sánscrito como lengua culta, y las formas más vernáculas y más simples para la lengua coloquial de todos los días. Tenemos también variedades en que la lengua produce más de dos palabras y quedan con sentidos distintos. En el caso de suras, ambas significan sol, pero tenemos, por ejemplo, el caso de la palabra ksetra, que produce la palabra que, y ahí ya se dan dos sentidos distintos a lo que era la misma palabra. La palabra ksetra significa campo en un sentido amplio, en un sentido de área, el campo de especialización, mientras que la palabra que, derivada de él, ya no significa esto de una manera abstracta, sino que hace referencia a un campo físico, podemos decir, a un pago, a un terreno cultivable, con lo cual la lengua se enriquece doblemente. Si a esto le añadimos que la India ha sido un país por el que han pasado muchas culturas, que ha sufrido muchas invasiones, que ha estado en contacto con muchos otros pueblos, pues veremos también que la lengua hindi se ha nutrido de muchos extranjerismos de todo tipo. Palabras como puede ser, por ejemplo, sabun, ¿no?, que nosotros tenemos en castellano jabón, es una palabra de origen árabe y que es la que se emplea mayoritariamente en la India en este momento. ¿Cuál es la ventaja de este encuentro de pueblos y culturas? Estamos hablando de una lengua con una inmensa cantidad de sinónimos. Si queremos hablar, por ejemplo, de la palabra amor, pues podemos utilizar la palabra piar, podemos utilizar la palabra prem, podemos utilizar la palabra anurag, podemos utilizar la palabra dular, y luego ya podemos hablar también de mohabbat, podemos hablar de ishq, podemos hablar de ulfa, si añadimos las palabras árabes y persas. ¿Qué sucede? Con 8 palabras que realmente significan lo mismo, amor, los indios han sido tan inteligentes que han sabido matizarlas y utilizarlas para distintas cosas, con lo cual podemos hablar del amor de madre, podemos hablar de un amor entre amigos, podemos hablar de un amor familiar, o dentro del amor romántico, pues podemos hablar de pasión, podemos hablar de un amor más teñido de atracción sexual, podemos hablar de un amor más platónico, todo ello a partir de palabras que en un principio significaban básicamente lo mismo. ¿Qué características habría que mencionar también sobre la lengua hindi? La lengua hindi es una lengua altamente regular en muchos aspectos. Para empezar, en el de la fonética de sus letras. Es un alfabeto, el Devanagari, 100% fonético. Quiere decir, todo lo que se escribe se pronuncia, todo lo que se pronuncia se escribe siempre de la misma manera y sin ninguna variación. El castellano, por ejemplo, también es un alfabeto altamente fonético, pero tiene sus excepciones. En español, después de una Q, la U no suena, o la H tampoco suena. Esto no sucede en hindi, en donde las letras son siempre las mismas con su pronunciación correcta. Quiere decir que una persona que se encuentre con una palabra nueva en hindi, la sabe pronunciar porque las letras son esas y no llevan a engaño. Otro rasgo, otra ventaja de la lengua hindi es que es tremendamente regular en la conjugación de sus verbos, cosa que en otros idiomas no sucede. Hay poquísimas excepciones, poquísimas variaciones en la lengua hindi. Podemos encontrar 4 ejemplos en el imperativo, podemos encontrar 2 verbos que se conjugan de una forma distinta, pero todos los demás lo hacen siempre de una forma regular, lo que facilita en gran medida su aprendizaje. Tiene además otras posibilidades para ampliar, diríamos, el discurso. Por ejemplo, la existencia de los causativos. En hindi existe la posibilidad de hacer causativos y dobles causativos de un verbo. Podemos hablar del verbo beber y añadiendo una letra. El verbo se convierte en hacer beber, hacer que otro beba, y añadiéndole otra letra podemos hacer que alguien haga que una tercera persona beba. Con lo cual tenemos aquí una gran riqueza, una gran amplitud de verbos a partir de los que todos tenemos en nuestras lenguas. También en lo que se refiere a sufijos.
como sufijo vala, vali, vale, en plural, que puede añadirse a cualquier profesión, a cualquier rasgo, ¿no? En castellano diríamos Juan el del molino, pues entonces sería, en hindi hablaríamos de molino bala, o sea, el del molino con una forma regular, una manera muy interesante de construir más sustantivos. Otro rasgo que también quiero mencionar es la exquisitez de trato que la lengua hindi permite. Los indios, por su natural, son personas muy respetuosas, muy pendientes de los tratos sociales, de las jerarquías y que siempre en su discurso procuran alabar, procuran tratar a su interlocutor con el máximo de respeto. Esto se traduce en la lengua, por ejemplo, en los imperativos. En castellano nosotros tenemos dos imperativos, el imperativo que va con el tú y el imperativo que va con usted. Ven aquí o venga usted aquí, únicamente dos. En hindi existen 5, lo cual da una idea de los grados de matización que se pueden hacer. Puedes hablar a una persona con descortesía, con cortesía, con mucha cortesía y con muchísima más cortesía, dependiendo de cómo lo hagas. Puedes emplear el imperativo del verbo ana, que significa venir, y puedes decir a, puedes decir ao, puedes decir ana, puedes decir aie y puedes decir aiega. O sea, tenemos 5 formas distintas para tratar a una persona y para tratar a otra siempre dentro del respeto. Todas estas normas están controladas por una institución, el Central Hindi Directorate, que es una entidad gubernamental que se ocupa de la difusión del hindi, con distintos programas, con distintos proyectos, concursos especializados de distintos niveles para la enseñanza del idioma, concursos a distancia y que funciona de alguna manera como la Real Academia Española funciona con el castellano, eliminando las imperfecciones, añadiendo nuevas palabras técnicas cuando hace falta y de alguna manera controlando la lengua. Más cosas que hay que decir sobre este idioma. La primera de ellas es que es un idioma muy dado a la belleza ornamental. Es un idioma que, por supuesto, tiene todos los requisitos para ser una lengua práctica, pero que tiene siempre la intención de ser una lengua bella, de ser una lengua elegante. De ahí la gran cantidad de alamcaras o figuras retóricas que se emplean. Normalmente en los idiomas europeos no lo hacemos en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos con nuestra familia, pero cuando el hindi parlante, habla con cualquiera, emplea gran cantidad de embellecimientos, gran cantidad de figuras retóricas, gran cantidad de elementos previos, ya sean refranes, ya sean citas cultas, ya sean shlokas o dísticos sacados de algún texto sagrado o de algún texto filosófico. Es interesante también en este terreno marcar la semejanza mental, por decirlo de alguna manera, que existe entre los indios y los españoles a la hora de crear una metáfora, a la hora de crear un refrán popular, a la hora de crear una frase que va a funcionar como un lema. Las estructuras mentales son las mismas. En español decimos que en el país de los tuertos, que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Lo mismo se dice en la lengua hindi. A la hora de indicar esa diferencia, esa superioridad del primus inter pares, el hindi piensa en los mismos ejemplos, mientras que en la lengua inglesa, por poner un ejemplo, se habla del uno que se encuentra entre ceros, lo cual también es otra manera de explicarlo, pero que ha llegado a ello mediante una idea completamente distinta, mediante una figura retórica completamente distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una afinidad, diríamos, intelectual, existe una manera muy semejante de ver las cosas entre el mundo hispano y el mundo indio. Otro elemento interesante de la lengua es que todos aquellos que la hablan, ya he dicho que son bastantes millones, tienen una cultura clásica embebida y que les ha llegado a través de esa misma lengua. Es muy común
que gentes, incluso sin una preparación académica, gentes que no han tenido estudios, al hablar utilicen formas cultas y puedan introducir en su discurso un shloka, un dístico, filosófico o de una obra religiosa. Es muy interesante ver esta cultura que llega a través del idioma y no necesariamente a través de la enseñanza reglada. Y esto da a los indios unas capacidades literarias, no diré yo, superiores a las de otro país, pero sí evidentemente más cultivadas. Es muy frecuente entre los indios, por ejemplo, la escritura de poesía, la escritura amateur de poesía. Muchos indios escriben poesía, esto está cotejado con números y desde un punto de vista, diríamos, aficionado, pero que a ellos les satisface, usan su creatividad literaria para todo tipo de encuentros sociales. Es muy común que en cualquier reunión familiar, aunque no se haya dicho que va a ser así, aunque parezca que no venga a cuento, se digan en voz alta poesías de la misma manera que es costumbre también cantar. Pero esto lleva, por ejemplo, a la costumbre de lo que se ha denominado Kals and Melan, ¿no? Que son como reuniones de poetas, en donde poetas que no son profesionales se reúnen una vez al mes o una vez cada 15 días, leen sus poemas unos a otros, los aprecian, los aplauden, los critican, los corrigen y de alguna manera los disfrutan. Quiero decir que la actividad literaria de los no literatos es en la India inmensa y muchísima gente lo hace. Por supuesto, la lengua hindi tiene ya desde el año 1000 una trayectoria literaria importante. Los dos géneros más importantes son la poesía, ya la he mencionado, y el cuento corto y la novela, no tanto el teatro. Pero podemos encontrar realmente muchas obras de gran valía. Lamentablemente la mayoría de ellas no están traducidas a las lenguas occidentales, pero que realmente dan al hindi un sustrato cultural muy importante. Tenemos novelas históricas, tenemos cuentos de problemática social, sobre todo en el siglo XX, y bueno, ya desde el siglo XI-XII, una gran cantidad de poesía mística en grandes ocasiones, humorística en otras, y también con otros distintos temas. Esto es algo importante y que debe decirse, puesto que parece ser que en Occidente apreciamos únicamente la literatura de la India cuando es en inglés. Ya he dicho que por falta de traducciones, pero que el hindi es una lengua que tiene en sí un gran potencial literario, un gran potencial creativo, que en la India funciona perfectamente y hace que haya autores, como pueden ser Premchand u otros, que han sido leídos masivamente y que han vendido realmente millones y millones de ejemplares de sus libros y de sus cuentos. En cuanto al hindi en España, es todavía un principio en el que estamos, no existen muchos lugares donde se pueda aprender la lengua, aunque sí hay muchos españoles que tienen interés en aprenderla por distintos motivos. Pueden ser motivaciones culturales, alguien que desea viajar a la India para adentrarse en el mundo del yoga, o para aprender a tocar un instrumento, para aprender la música india, o simplemente para estudiar su filosofía, su religión o su arte. Entonces, para estas personas que tienen que tener ese acceso al hindi, pues hay recursos que esperamos que en años sucesivos pues vayan ampliándose. ¿Cuáles serían las dificultades y las facilidades que tendría un hispanoparlante a la hora de hablar hindi, a la hora de aprender hindi? Bien, el primer escollo, por decirlo así, la primera dificultad sería la que ya he mencionado del alfabeto. Estamos hablando de un alfabeto completamente distinto, que no recuerda nada al alfabeto romano, que tiene muchas letras y que es un poco difícil de aprender. Pero esto es simplemente una traba inicial. Una vez que el estudiante ha conseguido dominar las letras, ya he dicho que la regularidad de la lengua le va a servir y le va a facilitar mucho la vida. Muchas veces encontramos raíces que son las mismas, encontramos palabras que se pueden realmente entender. La palabra narangi, para hablar de una naranja, pues por supuesto que sí. Raíces de sustantivos, que sería el mismo Zeus griego, que sería el mismo deo latino,
y que significa deidad, divinidad, Dios. Tenemos muchas palabras que podemos entender. De hecho, existe un diccionario de indoeuropeo muy curioso en donde se dan toda una lista de todas estas raíces de palabras que son comunes al latín y al sánscrito y por ende al castellano y al hindi. Otro problema podría ser la abundancia de sinónimos. Ya he hablado que el hindi tiene muchos sinónimos, lo cual enriquece su lengua, pero claro, puede dificultarla para el que aprende. Un español que aprendiera hindi podría aprender una única palabra para decir un concepto, la diría en voz alta, los indios la entenderían perfectamente, pero existiría la posibilidad de que los indios le respondieran con un sinónimo de esa misma palabra que el castellano parlante no entendiera. Quiere decir, hay que aprender muchas palabras para poder dominar la lengua, porque el hindi es una lengua muy rica y que tiene muchas más palabras, por decirlo así, que otras. Otra dificultad podría ser el de las posposiciones. El orden de la frase en hindi pues es un poco al revés de cómo es en castellano. El verbo más importante va al final, las frases de relativo van al principio y en lugar de seguir el orden sintáctico de sujeto, verbo y luego los complementos en orden de importancia decreciente, o sea, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, en el hindi es al revés. Tenemos primero el sujeto, luego el complemento circunstancial, luego el indirecto, luego el directo y por último el verbo. Esto es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos si queremos aprender hindi. Y en lo que me refiero de las posposiciones es que las preposiciones que conocemos en castellano son posposiciones, van detrás del nombre. En vez de decir en casa, en hindi se diría casa en, con lo cual tendríamos que estructurar nuestra mente de una manera un poco distinta para apreciarlo. Esto puede llegar a tener alguna dificultad. Y otra dificultad añadida se debe a las malas transliteraciones que se han venido haciendo de las palabras indias. En Europa hemos conocido los términos indios, pues diríamos a través de los ingleses, a través de los franceses, de los alemanes, y tenemos en nuestra literatura en castellano escrita pues transliteraciones bastante erróneas. Si leemos una novela de Kipling, a la ciudad de Udaipur en la India se la va a llamar Odeipoore, porque esta era la manera en que los ingleses la transcribían, ¿verdad? Luego también tenemos nosotros nuestras letras a la ciudad de Jaipur, al verla escrita con una J inicial, la vamos a denominar Jaipur y vamos a entrar en ese margen de error. Pero por otra parte, las facilidades que da la lengua para el aprendizaje son también muchas. En primer lugar, ya he mencionado que la fonética es perfecta, con lo cual el aprendizaje de una letra ya es por supuesto total, va a llegar hasta el final y no va a crear mayores problemas. He hablado de la mentalidad afín, que hace que se puedan utilizar las formas verbales pues, de una manera equivalente. Esto se ve claramente, por ejemplo, en los usos del subjuntivo. El subjuntivo, esa forma verbal para las cosas hipotéticas, para las cosas que aún no se han realizado, se utiliza en hindi de la misma manera que se utiliza en español. Dicho de otra forma, cuando en español utilizaríamos un subjuntivo, lo haríamos también en hindi. Esta manera de tratar los verbos es realmente interesante. Y, por supuesto, lo que he mencionado de la falta de excepciones. Con lo cual estamos hablando de una lengua que tiene un alto nivel cultural, una gran perfección en su estructura, una afinidad con la lengua castellana y, por supuesto, detrás de ella todo un ambaje cultural y literario que hace de ella una de las lenguas más bellas del mundo. Muchas gracias.